Fernando González es el director del Cronista. Hola Fernando, buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buen día. Acá un poco asombrado por el tono, ¿no? El discurso de Capitanich en el Chaco este fin de semana. ¿Vos lo escuchaste? Mira, el viernes yo escribía en el Cronista a partir de lo que fue la cumbre del PJ y los últimos gestos del gobierno, de dirigentes como Capitanich, básicamente, un artículo diciendo que el colmo del kirchnerismo era la obediencia de vida, ¿no? Y la obediencia de vida, el colmo porque el kirchnerismo fue el que derogó la obediencia de vida en términos de aquella obediencia de vida en tiempos de la dictadura militar. Y que lo hubieran derogado en el Congreso y se hubiera trabajado sobre ese punto, le hizo bien a la Argentina, le hizo bien a las instituciones, pero termina en términos políticos el gobierno sufriendo la obediencia de vida de los integrantes del gabinete e incluso de la mayoría de los integrantes del peronismo hoy, después de lo que se vio en aquella cumbre del PJ. A mí lo que te digo, Marcelo, me gustaría que Capitanich fuera corajudo, no para gritar en un discurso como el del viernes, sino para poder plantear en el seno del gobierno y en la Argentina toda cuáles son los principales problemas que hay que resolver a la luz de lo que fue la muerte de Nisman, ¿no? Claramente es no haber resuelto cómo funcionan hoy los servicios de inteligencia y cómo tienen que funcionar en democracia las fuerzas de seguridad. Sí. Lo que veo es eso, y Capitanich que es uno de los ejemplos quizás más patéticos de esta obediencia de vida en el gobierno, porque tiene que decir cosas en las que no cree todas las mañanas cuando lo vemos ahí en sus mensajes en la Casa Rosada, como le pasa a otros funcionarios más del gobierno, porque cuando a vos te pasa, Marcelo, hablas en la intimidad con los funcionarios, no solo no creen en los argumentos que están diciendo, sino que muchos, cuando critican a la prensa, a determinados periodistas, a determinados medios de comunicación, te piden disculpas, como diciendo disculpame. Es un juego, tenemos que decirlo, es lo que nos piden la presidenta o lo que nos pide el discurso del gobierno, pero todos sabemos que no creen en eso que dicen, y yo cuando lo escucho a Capitanich sé que él mismo no cree en lo que está diciendo. Pasa que esta vuelta me parece que en un contexto tan delicado y tan complicado y con tanta preocupación, bueno, finalmente alguien tiene por eso pantalones largos, ¿no? Creo que lo que todos estamos esperando. A ver, pongámoslo así para ser grosero, no estamos jodiendo, digamos, estamos en un problema muy grave y esta gente sigue comportando como si esto fuera una peleita por una elección o por un aspecto del relato, digamos. Acá no estamos discutiendo el relato, estamos discutiendo un muerto, ¿no? Y totalmente. qué muerto, ¿no? Claro. Totalmente, y lo lamentable de esta situación es que nadie lo haga. Digamos, que nadie lo haga. Yo quizás esperaba un poquito más de los candidatos que están cercanos al gobierno, sobre todo de Daniel Scioli, digamos que es el candidato más importante que tiene el oficialismo. Todavía no ha tenido definiciones contundentes. Creo que algunas frases de algunos de sus ministros, como para tratar de marcar alguna diferenciación leve con lo que es la postura oficial. Pero coincido con vos que en este momento lo que se necesita son definiciones contundentes. Es eso, es ponerse los pantalones largos y plantear cuáles son las cosas que tiene que resolver la Argentina en estos términos, en términos de que no hay conducción de los servicios de inteligencia, no hay una reforma que se haya hecho como se hizo con otros sectores, básicamente con estos grupos que siguen actuando de la manera que quieren, y el gobierno obviamente y la presidenta están pagando el costo de haber usado a los espías, a los servicios de inteligencia, justamente para tareas menores, para resolver cuentas con los empresarios, con los periodistas, con los grupos con los que se enfrentaron en todo este tiempo, y ahora están pagando un precio muy alto por eso, en términos de credibilidad y de dar esta idea de que no terminan de manejar estos grupos, y bueno, y que sucedió lo que sucedió.
con Nisman, la muerte de Nisman deja todo esto al descubierto. En la misma línea que analizamos lo de Capitanich y lo del peronismo, nadie ha tenido el coraje, que justamente Capitanich habló de coraje, ¿no? Nadie tuvo el coraje de presentar la renuncia. Nadie. Nadie. Ni uno. ¿No? A ver, yo digo... Ni un suboficial de la Policía Federal. Nadie. Sí, nadie presentó la renuncia. Nadie. Acá, digamos, hay personas, en principio, que o tienen que dar enormes explicaciones o tienen que irse del gobierno, digo, con lo que está sucediendo, con lo que ha pasado con la fuerza de seguridad, el secretario de Inteligencia, Parrilli, en cualquier lugar del mundo no estaría en el gobierno. Con lo que ha pasado con la denuncia de Nisman, por lo menos el canciller tendría que haber dado una explicación pública en el Congreso o dejar el gobierno. Y lo mismo, está en una situación muy complicada el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que también en cualquier otro lugar, con las contradicciones a las que lo sometió la misma presidenta, en cualquier otro lugar del mundo no estaría en el gobierno. Sí, así que esta es una cuestión enormemente complicada y el gobierno lo está tratando con esta liviandad. Yo el coraje que dice que tiene Capitanich, querría verlo en coraje para poder resolver justamente estos bolsones oscuros que tiene la Argentina y que la muerte de Nisman dejó al descubierto. Sí. Fernando, ¿qué te sugiere el caso del periodista Damián Pacher, particularmente esta muy particular reacción del gobierno de publicar el día sábado en la web de la Casa Rosada un pasaje privado de una persona? El gobierno no termina de entender que lo que necesita la sociedad después de la muerte de Nisman es contención y protección. El gobierno sigue agrediendo. Digamos, todo el contexto de lo que sucedió con Nisman tiene que ver con uno de los mayores fracasos del gobierno del kirchnerismo, que es la cultura de la confrontación. Si hay algo que quedó en decadencia y que no puede seguir en el próximo gobierno que venga a fin de año, es esto de la cultura de la confrontación. ¿Por qué? Porque todos los funcionarios que destruyeron a Nisman en los días previos quedaron en offside una vez que aparece Nisman muerto, aparece esta calamidad del fiscal que investiga el caso AMIA muerto, sin siquiera poder tener las precisiones ni de por qué murió y si es realmente un suicidio o es un crimen como puede parecer. Esta cultura de la confrontación quedó totalmente desvirtuada por este caso, pero el gobierno insiste. Y en el caso puntual que vos me preguntás de Damián Pacher, en vez de comunicarse con el periodista o hacer saber a través de un comunicado público que se quede tranquilo, no se tiene que ir del país, le vamos a dar las garantías que si tiene alguna amenaza, nosotros lo vamos a proteger y que pueda seguir desarrollando su trabajo, ¿no? Y de hecho tenía un mérito el periodista Pacher porque había dado la primicia de algo que realmente sucedió y que todos comprobamos minutos después que él lo anunciara. En vez de protegerlo, salió a confrontarlo como si se estuviera peleando con un líder de la oposición o como si se estuviera peleando con los empresarios más antigobierno que pueda haber en Argentina o con cualquier funcionario o dirigente con los que se pelea habitualmente el gobierno. Salió a hacer lo peor que se puede hacer, que es revelar información privada sobre el periodista. En vez de asegurarle la protección, lo desprotegió aún más, ¿no? Y bueno, lo lógico es lo que hizo Damián Pacher, que en este caso él tenía la posibilidad de irse del país, se fue, está más tranquilo y veremos cómo puede resolver sus temores en el futuro y su situación de seguridad, si es que quiere volver a la Argentina, que es lo que debería hacer, y poder seguir laburando como tratamos de laburar todos día a día acá. Pero la verdad es que es un episodio más que muestra que el grado de confusión, ¿no?, que tiene hoy el gobierno en cuanto a qué es lo que le está exigiendo la sociedad. Vos mencionabas el estudio de Zuleta Puseiro. Es muy claro el estudio y lo que señala Enrique es que son los primeros datos de una tendencia que se acrecenta. Es decir, que la gente cree que es el hecho más grave de las últimas décadas, la muerte de Nisman, y aún más grave que el crimen de Cabezas, ¿no?, en términos de impacto institucional, y el suicidio de Alfredo Yabrán y lo de Carlitos Menem Jr. y demás.
pero digo, no solo eso, sino que el 57% cree que no se va a resolver, y la imagen de la presidenta descendió, la imagen positiva, por debajo del 25%, ya está en 24 puntos, con lo cual revela cuál es el impacto, y lo que señala Zuleta Puseiro es que esto es solo una tendencia que se está profundizando en los estudios que tiene para los próximos días, y que supongo que otros consultores seguramente van a tener información en la misma línea. Volviendo al principio, con esto te despido, Fernando. Vos fíjate que del mismo modo que se da como cierta esta hipótesis de que bueno, que finalmente los ministros y los funcionarios repiten como loros, o no renuncian por la cuestión de lealtad y lo que sea, se está repitiendo, ahora me lo escribió un amigo y yo lo he escuchado mucho, que una renuncia de algún ministro o aceptar esa renuncia, lo que sea, es una muestra de debilidad. Y vos fíjate la cantidad de frases que repetimos como loros que no tienen ningún fundamento, ¿no? Debilidad es esto. Debilidad es mantenerlo a Timerman, no cambiarlo. Una imagen de fortaleza que podría dar la presidenta es esa, es decir, renuevo todo lo que es mi área de relaciones exteriores, mi área de la Secretaría de Inteligencia, mi área de seguridad, y nos ponemos en marcha para establecer nuevas políticas, ver en qué nos equivocamos y en qué podemos mejorar en esto. Eso sería un gesto de fortaleza. Totalmente, yo coincido que no cambiar nada, al contrario, seguir en una postura agresiva, ¿no? Creo que fue el Topo Rodríguez, uno de los ministros, el ministro de Asuntos Agrarios de Scioli, que marcó esto en el documento del PJ. La cumbre del PJ el otro día fue lamentable para un partido que tiene la historia del peronismo, que tiene la historia en cuanto a méritos, y que tiene la historia en cuanto a errores que tienen que ver con la violencia, claro, ¿no? Las reglas que aplica el kirchnerismo para explicar la situación no son aplicables en todos los casos. Yo puedo entender que el partido repita estupideces en circunstancias, si querés, un poco menores, no ante semejante situación, ¿no? Totalmente. La muerte en un proceso político cambia todo, y más una muerte en un año como este de transición del poder, pero la situación y la postura de los ministros y los dirigentes, de muchos dirigentes del peronismo, la verdad que es lamentable en términos institucionales y de lo que necesita la Argentina. Yo te digo, Marcelo, mi expectativa está puesta muy fuerte sobre lo que pueda ayudar en la causa a Sandra Arroyo Salgado, ¿no? Nosotros, Bernardo Vázquez, un periodista cronista, habló ayer con ella, le dijo 2 frases nada más porque está muy dolorida, muy complicada. Obviamente habló de su incertidumbre sobre la causa, sus dudas, ¿no? Las cuestiones que le preocupan acerca de la investigación, y nos dijo, este es un momento muy desconcertante y doloroso para todos nosotros. 2 frases nada más que dijo, pero yo creo que lo que pueda aportar, porque Sandra Arroyo Salgado es la que sabe qué es lo que pasaba por la cabeza de Nisman, cuáles son sus miedos, por qué es que vino antes a la Argentina para adelantar los términos de una denuncia tan dura, tan grave y tan extensa como la que tenía por el caso AMIA. Creo que ella puede aportar desde su conocimiento, porque es respetada profesionalmente en la justicia, y porque es una mujer, por lo menos todos los que la conocen, de agallas. Ojalá que eso pueda en la causa ayudar a poder encontrar la respuesta que todavía no encontramos, y que el gobierno, con estas actitudes que señalamos, con este coraje para adentro, este coraje de los actitos, que no tiene que ver nada con el coraje institucional que me parece que estamos necesitando de los funcionarios del gobierno, todos los argentinos. Fernando González, el director del diario El Cronista. Fernando, abrazo y gracias. Abrazo grande, Marcelo, estamos en contacto.